En esta oportunidad estamos de regreso en Metanoia, hoy para tratar un tema muy, muy interesante que tiene que ver justamente con el misticismo. ¿De qué va todo el tema del misticismo? Y si realmente existe y si esa es la vía que pudiéramos pensar, nos ofrecerá todas las respuestas y para eso estamos nuevamente Manuel López y yo, Abel Saraiva, para acompañarlos en esta reflexión que además desde ya invitarlos a que la hagan suya, ¿no? A que ustedes puedan escuchar esta conversación y de esta conversación extraer aquellos elementos que les inviten sobre todo a ustedes a hacerse preguntas. Probablemente nosotros no tenemos todas las respuestas, pero al menos estamos sirviendo la mesa para que ustedes también puedan acompañarnos en esta búsqueda hacia el conocimiento. Así que bueno, Manuel, contento de que estemos acá y de además la receptividad que están teniendo los episodios de Metanoia. Totalmente, Abel. Para mí, como siempre, un honor, un placer converger en este espacio, o bueno, en diversos espacios, aunque sea su versión telemática, y sobre todo para abordar asuntos bueno, de una trascendencia importante. Fíjate que son conceptos que por lo general se banalizan, muchas veces se tergiversan y producto de la propia dinámica sociológica y la evolución de digamos, de las terminologías y los usos de las mismas, van teniendo una evolución y van cambiando de sentido. Pero como bien tú sabes, bien ya sabrán nuestros dilectos seguidores y que hacen uso de este espacio, siempre me ha gustado aducir a los orígenes de todos. Yo creo que somos buscadores y como buscadores también tenemos que tratar de encontrar el rastro de lo primigenio en cada aspecto y no puede ser menos con las palabras, ¿no? En los conceptos. Eh, Fíjate, lo místico, el misticismo. Muchas veces se tiende a pensar en lo mágico, muchas veces se tiende a confundir con otra mala interpretación de otro concepto llamado lo esotérico. Ujú. Entonces, lo esotérico también viene a ser un sinónimo actualmente en nuestra contemporaneidad de lo brujérico, ¿sí? Claro. Ahora, es una satanización del concepto, pero realmente el misticismo, las obras místicas, tienen que ver con esa extraordinaria raíz griega, es mistes. Y mistes significa esencialmente iniciado. Fíjate cómo nos cambia todo el panorama conceptual. Uno pudiera decir, bueno, ¿y qué es esto de iniciado? También se malinterpreta el iniciado. Nos iniciamos en distintas áreas de nuestras vidas, en distintas etapas, además, aprender a caminar es una iniciación, aprender a manejar, digamos, el flujo del aire por nuestro aparato respiratorio es otra iniciación. De hecho, los budistas lo manejan de manera interesante, los yogis también, bueno, etcétera. Todo es una iniciación en la vida. Pero en la antigüedad había, por supuesto, diversas formas de transmisión del conocimiento, sobre todo un conocimiento bastante profundo, en donde para ser admitido, obviamente tenías que pasar por una iniciación y luego de que entendías que eras parte de un grupo selecto donde no todos tenían acceso a ese conocimiento, descubrías que la iniciación es para todo el resto de tu vida. Entonces, de ahí viene un poco el origen de esta palabra misticismo, de iniciado. Y además comparte, por supuesto, esta raíz comparte a su vez una convergencia con el verbo griego también, miein, miein, un poco complicado. Y miein, a su vez, comparte con la palabra misterio. Imagínate tú todo lo que nos salió de este concepto. Tú sabes que yo justo estaba por hacerte la invitación porque además sé que la etimología es un campo que te interesa y que generalmente nos sirve para poder justamente poner las cosas en un punto de partida desde una perspectiva de su origen. Creo que bien decías, lo místico nos suena a lo esotérico y en el sentido pues popular del término, cada vez más nos parece que viene impregnado de incienso, que viene Claro. impregnado de, bueno, de un conjunto de prácticas un poco heterodoxas y que además están conectadas, sí, de alguna manera con la espiritualidad. Pero
más allá de este sentido popular, Ujú. bueno, más conocido por la gente, también investigadores, filósofos, pensadores que le han dedicado tiempo al tema espiritual, se han ocupado del tema y también por estos ha sido maltratado el término místico, ¿no? O sea, incluso, por Claro, ejemplo, la gente que sigue la corriente de René Guénon va a entender lo místico como una forma diluida y accidental, incluso de espiritualidad. Entonces, de claro, alguna manera se va a dar como esta oposición entre el místico, que es alguien que espontáneamente puede llegar a tener algún grado de sensibilidad espiritual, y el iniciado, que es alguien que sí cuenta con un método, que cuenta con una estructura que le orienta en la búsqueda. ¿Qué claro, ocurre? es así. Yo creo que parte del tema está en que confundimos con frecuencia lo místico con lo fenoménico. Y esto Correcto. pienso que es bien importante porque, a Ujú, ver, fíjate que cuando tú nos hablabas de lo místico y lo místico conectado a lo iniciático y conectado también ujú. a esa dimensión esotérica que bien entendida implica justamente ese conocimiento que está disponible para aquellos que han recibido esa iniciación en esos misterios particulares, va en una dimensión un poco más profunda, pero incluso algunos pensadores entienden que lo místico implica ese contacto con lo fenoménico que podría suponer una percepción un poco más sensible, más despierta que la población general sobre ciertos temas, implicando entonces que a la vez este misticismo sería una trampa porque de alguna manera está buscando producir efectos, está buscando experimentar sensaciones más allá del registro como más material, atravesado un poco por Claro, los sentidos, y ahí es donde empiezan, creo que, a darse un conjunto de desvaríos, porque bueno, evidentemente en el momento que nosotros nos dejamos guiar por los sentidos, incluso si estuviéramos realmente, y no en el campo de la patología, si realmente estuviéramos teniendo algún tipo de experiencia de esta naturaleza, es muy probable que pensemos que ya llegamos al destino. Entonces yo entiendo de dónde viene esta crítica, pero a la vez es una claro, crítica claro. que por un lado niega un conjunto de experiencia o le resta valor y lo antepone de una forma que yo no sé hasta qué punto realmente es constructiva. Claro, claro, sin lugar a dudas. Es lo que estábamos hablando. Yo creo que a veces la contemporaneidad y, por supuesto, la variación que sufre la originalidad de una idea, un concepto, tiende a traer esas consecuencias. Sucede. Y es normal, además, ¿no? Es una dimensión fenomenológica, haciendo alusión a ese concepto que tú muy bien acabas de describir, que tiene que ver con el orden sociológico, sociocultural. Por supuesto, hay unas influencias del idioma, las mismas barreras del idioma, idiomáticas, que en diversas geografías, por supuesto, impregnan, van impregnando y van alimentando el concepto. Pero fíjate, tú lo bello de esto que sucede cuando la esencia no se pierde lo fundamental. Cuando tú lees, por ejemplo, un libro de 1842, como tengo uno por aquí, ahorita vamos a hacer la cita más adelante, eh, generalmente de algunos católicos apostólicos romanos, ¿sí? Sacerdotes, etcétera, te consigues con Ujú, obras místicas. A Otto le gusta mucho, por cierto, una eh, Santa Teresa de Jesús, ujú, ¿sí? Entonces, claro, no, uno si lo entiende desde el punto de vista de lo que estábamos hablando, brujérico, desde el punto de vista mágico, obviamente vas a tener una distorsión entre lo que te consigues y lo que evidentemente tenías la predisposición de encontrar. Pero si lo entiendes desde el punto de vista originario, ves que ujú, sucede algo bastante interesante, que es, fíjate, misterio y místico, esas dos ujú. palabras, misterio y místico, como te dije, tienen la misma raíz, que quiere decir cerrado u oculto. Y generalmente va a estar oculto es dentro de el espectador, el que está haciendo uso de esa, digamos, de ese criterio para abordar tal o cual circunstancia y en este caso tal o cual texto que le permita conectar con quién, consigo mismo. Básicamente eso es lo que quiere decir
eh, esto, o sea, es una iniciación hacia adentro de ti. Mm. Es un misterio, es algo cerrado, porque no está abierto a nadie. Fíjate la distinción entre secreto y misterio. El secreto, tú me dices algo y yo puedo guardarlo como buen confidente. Sin embargo, mis misterios jamás van a ser, ni que yo quiera, conocidos por ti, ni que yo quiera. No los voy a poder abarcar como yo te lego todo mi pensamiento, todo. Es imposible. Entonces, en este sentido, va el misticismo. En este sentido va el misterio y por supuesto que es algo de carácter esotérico, porque como bien lo abordamos yo creo en uno de los programas de Metanoia, creo que fue el de la conciencia, esotérico y esotéricos del griego quiere decir hacia adentro. Todo Mm. esto generalmente es hacia el propio ser, pues, la propia persona. Entonces, místico es precisamente eso. Entonces, uno empieza a entender cómo la doctrina, por ejemplo, en el caso de lo que te había nombrado, esos libros de 1842, 1848, sobre obras místicas, Mm. etcétera, tú empiezas a ver cómo es que ellos hicieron suyos o suyas las ideas sobre Cristo, ¿sí? Yo, yo creo, fíjate, algo que puedo percibir es que eso que para muchas personas pudiera tener un valor de despertar místico, tiene que ver quizá con un despertar de la conciencia a otras eh, Claro, dimensiones, registros de lo que es la experiencia humana en sus formas más sutiles. Entonces, esto es algo que finalmente está, creo que, disponible para todos los seres humanos en distinta medida y, por supuesto cómo hemos vivido, cómo nos hemos relacionado con el mundo, con la sociedad, con nuestros vicios, con nuestras pasiones, entre otras cosas, puede hacer que en un momento dado despertemos a la idea de hay algo más. Y esa idea claro. del algo más, conforme cada persona empieza a explorarla, con mayor o Ujú, menor profundidad, conduce a una serie de resultados. Ahora, ¿qué ocurre? Que pudiéramos pensar en este ejercicio, donde además creo que estamos de acuerdo en que el misticismo, bien entendido, nos habla no de un camino contradictorio a lo iniciático, sino que de alguna manera es una experiencia dentro de ese recorrido. La diferencia es que tú puedes tener personas con experiencias místicas o que incluso se entienden a sí mismos como místicos, pero que sí, no siguen una tradición. Y cuando esto sucede, ahí es donde creo incluso bueno, los críticos más duros del misticismo tienen algo de razón en términos de que puede ser muy peligroso. O sea, la un frontera desorden. que existe Ujú, entre la ujú. locura y lo místico, Sí, sí, claro, claro. entre el desvarío justamente y un descubrimiento Sí, trascendente puede ser muy delgada y además conduce a una experimentación que puede ser riesgosa, porque claro, pensemos, por ejemplo, en la experiencia justamente brujística, ¿no? O sea, alguien entra en claro, ese claro. terreno a experimentar un conjunto de sensaciones, de prácticas, de cosas para las cuales a lo mejor no tiene la fortaleza o no tiene las herramientas que le permiten orientarse y conducirse, que justamente las tradiciones esotéricas, que no es otra cosa que una expresión quizá pasada por este encuentro con una experiencia que hasta cierto punto es incomunicable en cada una de las grandes tradiciones, nos ofrece de alguna manera una experiencia acumulada, un conocimiento y una forma hasta cierto punto más rigurosa y más segura de proceder. Dicho de alguna manera, qué sé yo, alguien, por ejemplo, me viene a la mente el tema judaico, alguien que quiera tratar de darle sentido al Zohar, alguien que quiera entrar en ese camino de Ujú, cuenta propia, puede extraviarse con mucha facilidad. Por eso hay una escuela, hay una cábala que va introduciendo a la persona, al adepto, lo va llevando en un camino que le facilita ese descubrimiento que en últimas es personal. Entonces, yo creo que el místico auténtico puede entender, si es avispado, que necesita una guía, necesita una estructura que le permita poder avanzar sin extraviarse, porque el mundo justamente de esta dimensión más espiritual es un mundo
que por su amplitud y su complejidad nos representa un camino en el que, bueno, en el que sin proponérselo o sin darnos cuenta podemos perdernos con relativa sencillez. Por supuesto, fíjate, uno de los factores fundamentales es la pérdida de la razón por la emoción. El, el aparato sensorial se activa de una manera extraordinaria y por supuesto que diversas confusiones y saturaciones vienen a interactuar con la persona y pierde, por supuesto, su foco ponderado, equilibrado por la razón y, por supuesto, por ese elemento maravilloso del ser que al que tú acabas de hacer mención, que es la conciencia. Es decir, la tenencia y la ostentación del conocimiento se pierde y la emoción es la que toma posesión de la persona y extravía su razón. Entonces, por eso es necesario tener una metodología. Es como cuando uno va a ejecutar un instrumento musical, en mi caso con la guitarra, tú debes generar la sinapsis, ¿no? Que es la Ujú. adecuación, por supuesto, del intercambio neuronal mediante la repetición para la adecuación, por supuesto, de la mano derecha y así con la mano izquierda. Entonces haces unos rudimentos primero y con esos rudimentos, esa práctica, tú vas posicionando, los músculos se van adecuando y después de eso, entonces es que tú puedes empezar a experimentar los acordes y después los acordes de los arpegios, etcétera. Es una sucesión lógica de eventos que tienen un orden y van a producir un resultado. De igual forma, tú hacías la adecuación a esto que yo estoy diciendo desde el punto de vista de la metáfora, pudiésemos utilizar el que va a escalar una montaña, Ujú. debe tener una aptitud física, después de la aptitud física debe tener las herramientas necesarias, después de la herramienta necesaria debe tener la dirección a la que va, o sea, si le va a llegar por un costado o si va por acá, para saber obviamente cómo va a prepararse para subirla y después subirla. Para esto, yo creo que es fundamental entender esto de lo que tratamos de los alter egos. Por ejemplo, en las sendas iniciáticas y tomando en cuenta que estamos partiendo de la premisa de que lo místico es esencialmente lo iniciático, eh, lo del alter ego. Hay muchos alter egos en distintas derivaciones iniciáticas. Y ojo con esto de iniciático, porque a veces se sataniza también. Ujú. Realmente todas las manifestaciones, pero todas las manifestaciones religiosas o espirituales, que no son lo mismo, tienen un sentido iniciático. Todas, absolutamente todas. En todas hay grandes iniciados, Buda, Jesús, Ujú. eh, etcétera, ¿no? En los dioses antes pasaron por una iniciación, sobre todo al que le gusta la mitología clásica griega, extraordinaria, o a la nórdica también, con esto del Ragnarok y el Ouroboros, todo aquello, ahí vas a conseguir bastante de la iniciación de los personajes que intervienen, que son los dioses. Entonces, todo es una iniciación, como decíamos al principio. Si todo es una iniciación, eso después de la iniciación viene un recorrido. Y ese recorrido obviamente tiene unas bases. Como tú lo decías, para mí, y esto es un comentario aquí aparte que dejo a la reflexión, todo es la tradición es una sola. Mm. No existe tal cosa como tradiciones, más allá de que se ha tergiversado un poco el concepto, pero la tradición es una y está diseminada en distintas formas de manifestación, que es otra cosa. O sea, pero la tradición es lo que te acerca a lo primero, es una cadena ininterrumpida sin que yo entre a apoyar o no ningún autor. Yo no me caso con ningún autor. Citabas a Guénon, por Ujú. supuesto los guénonianos tienen sus fundamentos para sostener esto, pero yo no busco ningún autor. Yo lo que estoy es tras las pistas de lo esencial en todas las formas de Claro. manifestación. La Trinidad está presente en muchas manifestaciones. ¿Me entiendes? Los pitagóricos veían, Pitágoras esencialmente veía los números no como números, sino como símbolos. Ujú. Imagínate. Entonces, de ahí viene la cosa. Lo que pasa es que, tú sabes que te escuchaba y si bien yo comparto el concepto de que la tradición es una, a la vez sucede algo y sobre todo digo esto para quien pueda ver este contenido y piense, bueno, pues le interesan estos temas y se quiere acercar, que uno antes de poder moverse con mayor libertad dentro de cualquier campo, uno Sí, tiene que haber practicado los fundamentos. Y digo esto porque claro. si uno piensa en la idea,
de la tradición como una y que incluso, como pudiera decir el budismo, ¿no? Todo, o sea, es decir, las puertas del Dharma son ilimitadas, o sea, cualquier cosa esencialmente es un camino al despertar. Ujú. Sí, esto es correcto, pero hay caminos en los que cuando yo decía es fácil perderse es porque de alguna manera pensar que nosotros estamos creando todo desde cero puede ser un error y podemos desaprovechar lo que ha sido la enseñanza Claro. y el recorrido de quienes antes han estado en esta tierra. Ahora, un poco lo que caracteriza, y esto es importante destacarlo, una iniciación formal en una tradición esotérica de otro tipo de iniciaciones o de otro tipo de prácticas, es que la iniciación supone Ujú. una práctica ritual que es justamente en esa dimensión bien delimitada, bien definida y sigue rigurosamente unos pasos que buscan generar las mejores condiciones para que ese despertar de la conciencia se produzca. Ahora, ¿se produce en todos los casos? No, porque no basta el método, o sea, es decir, no basta si tú agarras a una persona que no tiene esa aptitud que tú decías para poder aprovechar esta circunstancia, pues de alguna manera pasa de largo. Ahora, en aquella Sí, persona que tiene la aptitud, esta forma de entrar en contacto con nuestra conciencia puede tener un efecto muy poderoso. Entonces, claro, ¿qué te ofrece como ventaja una tradición o una tradición en el sentido de una de esas tantas que se deriva sí, de aquella primera? Es la posibilidad de que tengas un camino un poco mejor delimitado, que no es algo despreciable. Yo escuchaba una vez, había un terapeuta de familia que tenía una ujú, frase sobre cómo aprendía uno a hacer terapia de familia. Yo creo que aplica para la vida en general. Él decía que esto es como aprender la espada samurái. ¿En qué sentido? Al principio te dan una espada de madera que se siente ujú, pesada, que tú no entiendes para qué sirve y empiezas a realizar movimientos un poco toscos, un poco torpes, de forma constante. Tal como con claro, la claro, guitarra, empiezas con unos rudimentos allí. Luego, a medida que estos movimientos se hacen más coordinados, se hacen de una manera mejor ejecutada, llega un punto en el que quien te acompaña en ese camino, en este caso el sensei, te entrega la de metal. Cuando te dan la de metal, tú empiezas igual a manipularla, ya con más conciencia, pero igual muy aferrada al pensamiento, muy aferrada a esta es la secuencia de movimientos que me enseñaron de la manera en que sí, me la enseñaron. En claro, algún punto de la práctica, que creo que es una dimensión clave acá, ya no es necesario pensarlo en el sentido de que no es necesario tratar de sobrecontrolar, sino que los movimientos fluyan a través de ti. Y en ese momento en el que el espadachín y la espada se hacen uno, en ese momento entonces surge la totalmente. maestría, Sí, ¿no? Y a partir de sí, ahí, ese samurái es capaz de crear nuevos movimientos, de incluso cuestionar o revisar lo que había hecho, aportar sí, algo propio. Entonces, pienso yo que en este campo es indispensable entender que múltiples son los caminos por los cuales uno puede acceder a este conocimiento, pero el camino que uno escoja, incluso antes de uno abandonarlo o replanteárselo, es clave darle un tiempo de recorrido, darle un tiempo de práctica que nos claro, acerque claro. justamente a eso. Ojo, partiendo de la idea de la iniciación en tradiciones esotéricas, pues ya tú destacabas un elemento que no quiero dejar de largo y es que las iniciaciones están presentes no solo en el ámbito esotérico, sino que se dan en otras culturas. Por ejemplo, uno piensa la iniciación de los Masái, cuando entonces tienen que ir a matar un león, tienen que ir a realizar esta práctica. Bueno, hay una cosa de dar un paso, ¿no? Ritos de paso, es decir, de entre un estado y otro, y que devienen en un reconocimiento social, que devienen en un conjunto de cosas. Entonces, claro, ahí hay un camino, ahí hay una forma. En las tradiciones esotéricas, esto viene acompañado de una práctica ritual que producirá distintos efectos. Eso es fundamental, lo que tú señalas, y yo suscribo tus palabras con respecto a ritual, fíjate, ritual, ceremonia, rito, son elementos fundamentales. También son a veces satanizados.
Ujú, Realmente la gente escucha rito y piensa también. Yo no sé por qué siempre nos vamos a esa dimensión de lo brujérico, de lo más negativo de la connotación del concepto, pero realmente la idea es mucho más extendida. El rito católico, o sea, ujú. cuando se auspicia la misa, hay una Eucaristía, sucede Sí. algo que se denomina la metuosiosis, que es básicamente la transformación del vino y la hostia en la sangre y el cuerpo de Jesús, que es básicamente el eje central de todo esto, ¿no? Bueno, eso es una ceremonia, es un ritual y obviamente tiene un rito crístico que tiene raíces hebraicas, por supuesto, Jesús era esencialmente judío. Bueno, y todo este tipo de cosas. Y ojo, utilizo esta metáfora, este simbolismo de Jesús porque es uno de los más conocidos. No es que yo, Claro. digamos, sea, esté parcializado por ninguno. Lo que tú decías con recorrer el camino, sea la vertiente que se escoja, es muy importante, porque también tendemos a hablar a la ligera, también queriendo abarcar el conocimiento de todo. No, bueno, sí, yo lo sé todo y yo he visto todo y no sé qué, y realmente hay una metodología ordenada, muchas veces manipulada, eso es innegable, pero ciertamente hay una ordenación. El ritual es básicamente un sistema de ordenación, Sí. fundamentalmente un sistema de ordenación. Tiene una sucesión lógica de eventos, tiene además un simbolismo, elementos semióticos, semiológicos, tiene además, por supuesto, distintas connotaciones y etapas preclusivas, además cada una de ellas, y por supuesto, genera en ti, yo siempre lo divido de esta manera, yo creo que tú me habrás escuchado alguna vez en Paso Perdido Ujú, decirlo, tiene un carácter inductivo, deductivo. Fíjate, tú abordaste ahorita el carácter inductivo, ujú. tú empiezas a practicar y te induces a memorizar. Sí. Ahí Nemósides, la memoria, como los griegos la llamaban Nemósides, la diosa Nemósides hace lo suyo. Eso se queda instaurado en tu memoria y ya, digamos, por aparato propio de la repetición, tú lo haces como oral, un actuar natural tuyo, prácticamente un acto reflejo. Pero luego que eso sucede, viene el elemento conciencia, que es donde tú hacías esta metáfora que te haces uno con la espada, bellísima, y sucede, y voy a utilizar la palabra, sucede la magia, ¿no? Ujú, ¿Cuál es la magia aquí? Que tú empiezas a preguntarte, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago esto? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, el niño de 5 años al que el padre le dice, debes cepillarte los dientes todos los días a las 8 de la mañana cuando te levantes, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El niño obedece a su padre porque él es su figura de autoridad. sí. Pero llegado un tiempo, a los 10 años, algo así, el niño empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué de arriba hacia abajo? ¿Y por qué lo cepillo? Y entonces de repente la maestra le dice, ¿por qué hay caries? Y después, y de repente empieza a preguntarle a su odontólogo, oye, ¿por qué? ¿Qué son las caries? Y entonces empieza a entender la complejidad de las bacterias que coexisten en su boca y cómo puede afectar eso a sus nervios y cómo eso podría llegar a su cerebro, etcétera. Entonces ahí viene el carácter deductivo de eso Claro. que inicialmente fue inductivo. Entonces, el ritual, la práctica ordenada y la sucesión de eventos que de él devienen, tiene que ver con un carácter inductivo y deductivo que van a generar en ti, por supuesto, el despertar de conciencia y que van a permitir que tú abras la puerta hacia ti mismo. Eso es fundamental para entender esto. Tú sabes que hay algo que pensaba y que en ese sentido hay una, de alguna manera, una coherencia, una conjunción de cómo condiciones constantes, cómo condiciones regulares permiten justamente que eso que está más allá de la razón, no de la conciencia, pero sí de la razón, pueda Ujú, emerger. Fíjate que cuando uno realiza ciertas evaluaciones psicológicas, se utilizan estímulos bastante neutros y bastante constantes sobre los cuales la persona proyecta mucho de su mundo interior. Los ujú. rituales bien ejecutados tienen la particularidad de que como deben ejecutarse de una forma sistemática, permiten que este mismo proceso suceda. O sea, la persona entra en sintonía con el proceso y de alguna manera se abandona a querer controlarlo y allí aparecen ciertos descubrimientos muy interesantes. Fíjate esto, la misa católica,
que la usamos como referencia bueno, por lo ampliamente difundida en esta parte del mundo, se hace más o menos de la misma manera. Y un cura puede tener, qué sé yo, 50 años de sacerdocio y tú lo ves que no la hace de memoria. Aunque se sabe la estructura de memoria, Ujú. toma el libro de liturgias y se Sí, acompaña de él para tratar de darle esa estructura que, insisto, tiene valor no por la forma, sino que ujú, tiene valor en tanto es un vehículo constante para formas de descubrimiento. Ahora bien, decíamos algo y justo lo pienso a propósito de Otto, ¿no? ujú, Cuando uno escucha a alguien criticar de forma férrea una tradición o ujú. un camino, uno debe asegurarse que ese crítico lo hayan dado primero, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien Claro, que llegó a hacer el recorrido y después de haberlo hecho te dice, mira, de este recorrido muy bien, pero yo esto lo descartaría, esto no, y tiene una credibilidad claro, profunda, a aquel, sobre todo en esas estructuras donde tenemos gradación, ¿no? Donde claro. tenemos una serie ordenada de grados, de jerarquías, ¿no? Sí, Es sí, posible que si yo no llegué, por la razón que sea, a cierto nivel o a cierto espacio, yo critique la estructura en su conjunto, pero hablando más de mi resentimiento sobre algo que desconozco. Es distinto claro, claro. cuando yo Sí, anduve el camino y digo, mira, ¿sabes qué? Chévere, pero yo más bien empiezo un proceso de vuelta en el cual yo me puedo desprender, me puedo deslastrar, ¿no? Porque hay un proceso primero de búsqueda para luego entonces poder soltar eso que te sobra. Pero entender esto requiere justamente también, y es parte de la recomendación que yo me atrevo a hacer a quienes nos escuchan y nos ven, lo importante de en medio de la búsqueda de referencias, porque el que está en esto está buscando todo el tiempo. Hay claro, que claro. saber también dónde y a quién consultamos en medio de nuestra búsqueda para poder filtrar y poder distinguir senderos que sean mucho más nutritivos, porque siempre van a ser retadores, siempre van a ser desafiantes, no Sí. exentos de equivocación, pero hay senderos mucho más robustos y que al menos nos plantean la posibilidad de encontrar cierto tipo de respuesta. Por cierto, estamos próximos a tener que hacer un corte. Yo no sé si tú quieres añadir algún planteamiento antes de que vayamos a la segunda parte. Pero por supuesto, vamos a hacer un pequeño cierre al respecto y ahorita volvemos, por cierto, para citarles el libro que está acá en mi biblioteca al respecto de esto. Pero sí, hay unas ideas fundamentales. Fíjate, tú ves que para el próximo segmento está el tema de la autoridad de quien critica la Ujú, vertiente, la gradación, que es algo que tenemos que recoger ahí bastante, un comentario sobre la gradación o los grados, ujú. la autoridad, la jerarquía y el soltar. Y también está lo esencial. De eso hablaremos ahorita respecto al misticismo, que también es una variación. Una cosa es lo místico y otra cosa es el misticismo. Hablábamos de los ismos allá. Ujú. Entonces ahí vemos qué pasa cuando se transforma en misticismo. Es algo bastante interesante. Pero bueno, ya regresamos entonces. Pues muy bien. En el primer segmento habían quedado algunas ideas eh, para la parte conclusiva y para este segmento, este segundo segmento. Uno es el tema de los grados del misticismo o la graduación en el misticismo. Em, la autoridad de aquel que ha recorrido un camino místico, un camino iniciático, para mm, ilustrar al que viene empezando el recorrido de lo bueno o lo malo que es precisamente, eh, digamos, transitar ese sendero. Y teníamos también alguna consideración acerca de los ismos, esa terminación, ese, esa especial consideración sobre ese sufijo que se usa para formar sustantivo. Entonces, bueno, vamos a hacer un comentario al respecto de esto, y fundamentalmente, a ver, sobre todo para reflexionar, pensar un poquito acerca de esto. Fíjate qué sucede. A veces hay confusión
en los mismos senderos, esto que habíamos hablado. O sea, las vertientes, la forma de manifestación cultural para llegar a la cima del punto del centro del círculo. La unión, la unidad de criterios que nos lleva a la esencia del ser, ¿no? Entonces, yo hacía la pregunta en estos días en una reunión filosófica que tenemos en común, por cierto. Ujú. eh, Hacía la pregunta, ¿cómo graduamos a Spinoza? ¿Qué Mm. grado le damos? ¿Qué grado le ponemos a Einstein? ¿Qué grado le ponemos a Newton? ¿Qué grado le ponemos? ¿A qué grado le damos? ¿Le damos los 98? ¿Le damos 33? ¿Le damos? O sea, es algo para pensar. De hecho, en distintas organizaciones, formas, manifestaciones y construcciones, constructos, hay diferencias. O sea, hay ritos, por ejemplo, que tienen tantos o cuantos grados de la misma vertiente y hay otros que tienen más, otros que tienen menos. Sí. ¿Por qué pasa esto? ¿A qué se debe esto? Si la esencia es la misma. Bueno, fíjate que es interesante, al nivel de conciencia, precisamente, y entre mayor sea la necesidad de el despertar de conciencia, Ujú. mayores serán los grados que necesitará la persona. Es por supuesto, sí, y ahí sí converjo contigo, muy difícil, pero muy difícil conseguir eh, mm, aquella persona que de verdad esté trabajando en su interior. Y entonces es donde aparece la charlatanería, es donde aparece, por supuesto, todo el tema del falso gurú, el gurú, tú Ajá. sabes, esas experiencias con gurú. Y mira, fíjate, en mi corta, pero cortísima experiencia en este ámbito y en esta dimensión, si yo pudiera hacer alguna reflexión, un comentario para compartirlo con quienes nos ven y quienes nos escuchan, es, no hay mejor maestro en esto que el que habita dentro de ti. Ujú. Por supuesto que lo que está afuera es un gran espejo, es un gran espejo. O sea, te sirve de refracción a ti mismo. Lo que te está pasando a ti me está pasando a mí, esencialmente. Lo que está pasando a mi alrededor, en mi ecosistema, que tiene impacto en mí es porque yo formo parte de eso. Por eso te comentaba el tema de que Pitágoras veía los números no como números, como un sistema numérico, contable, sino como un sistema simbólico, porque la idea era el retorno a la unidad, el Mm. retorno al silencio. Entonces, después todo lo de la música de las esferas, y eso que es bellísimo, que por cierto dio origen al sistema musical de nomenclatura que hoy por hoy los músicos conocemos. Entonces, esto es muy importante. Eso lo conecto con la idea de la autoridad. Entonces, realmente, quién es una autoridad? El que ha pasado por ahí, pero ¿qué te garantiza a ti que haya pasado con la conciencia? Entonces, como que si no haya pasado, es Claro. como que si no ha pasado. Y el tema de los ismos, ¿cómo impacta en lo de la mística? Fíjate, la experiencia mística es la experiencia mística. Quieras o no, de alguna forma vas a tener en algún momento de tu vida eh, una experiencia mística, iniciática. De hecho, la mayoría de nosotros ha sido bautizados. Tú Ujú. hablabas que en esta parte del mundo, y yo diría que en la cultura mundial, el catolicismo tiene una gran influencia, lo demás es respetable. El bautismo y la preparación previa, pero el bautismo como esencia, básicamente es una iniciación, porque de hecho lo que significa Christos en Ujú. griego, precisamente el ungido, aquel que era ungido. Por supuesto, esto con la oliva, ¿no? El aceite de oliva y todo aquello, pero básicamente es un acto simbólico donde se te proclama perteneciente o adepto a la fe, a esa fe y a esas doctrinas. Y después ahí viene un camino, un recorrido que tú tienes que seguir. Entonces, pero cuando esto lo convertimos en misticismo, Ok. entonces ese sustantivo y esa terminación del ismo evoca, eh, por supuesto, eh, doctrina, sistema, escuela, ¿sí? Eh, Indiscutiblemente un movimiento. Entonces ya puede ser que se castren algunas formas de libertad Mm. interior y tú las delegas. Sí,
esa vertiente, y aquí tenemos que hablar de algo para escucharte el comentario al respecto de eso, me encantaría ver qué aproximación eh, pudieras dar al respecto. Las vertientes que están establecidas sobre la base de oscurantismo, de ignorancia, entonces obviamente la estructura y la rigidez de ese misticismo va a ser totalmente pobre, va a ser totalmente, te va a llevar por un camino desviado, ojo, sin entrar en controversia, pero si por el contrario es algo que recoge a grandes rasgos estructuras, formas de comportamiento que llevan a un destino seguro, bueno, evidentemente es válida la práctica de la sucesión de todo ese ritual o de todas esas formas, ¿no? De todo ese camino. Mira, yo creo que tú tocabas un tema esencial y es el tema de la autoridad. Em, la autoridad que viene dada justamente de la autoritas, ¿no? De haber andado un camino, de una experiencia y que nunca corresponde o rara vez corresponde a la cosa jerárquica que está diseñada para ordenar hacia afuera, ¿no? O sea, de alguna Claro, manera, nunca el grado que alguien ostenta en una jerarquía de alguna institución espiritual probablemente sea correspondiente a su evolución interna. Y hay gente que puede haber abandonado la aspiración de obtener ese tipo de distinciones y tener pues un desarrollo espiritual mucho más profundo. Pienso claro, que en ese claro. sentido, las distorsiones vienen justo cuando confundimos lo Ujú. que son grados de conciencia con rangos, que es lo que suele pasar, ¿no? O sea, en una Correcto. estructura, qué sé yo, es fácil ver o nos suena que un cardenal, es decir, está un escalón por arriba que un cura de parroquia. Y quién sabe si el cura de parroquia realmente ha alcanzado niveles elevadísimos de conciencia muy por encima del cardenal. No hay manera, porque además ahí viene esto de lo místico, justamente no hay manera de medirlo. Es decir, lo que uno puede es entrar en contacto con distintas personas y experiencias y sobre la base de esto uno de alguna manera resuena, conecta y esto, Percibirlo, claro. sí, uno Ujú. lo puede percibir, pero no lo puede tasar, no lo puede asegurar, uno Claro, no lo puede constatar, sino por la propia experiencia, que en última creo que nos reduce a esto, hay un proceso en el cual cada uno de nosotros tendrá una experiencia singular, subjetivísima, de conciencia, que podemos hacer muchos esfuerzos por comunicarlo y de hecho lo intentamos, pero que nunca podemos asir por completo. O sea, hay un cierto grado de esto inefable y que está ujú, bien que sea de esa forma, porque además claro, nos remite a que, es decir, tú puedes ver el recorrido muy interesante de cualquier místico, de cualquier iniciado, y leer sus perspectivas, sus enseñanzas, y si eso te sirve, pero en últimas, leer sobre el desarrollo espiritual de otro no equivale a haber alcanzado en el obvio. propio sendero. Entonces, hay una Sí, dimensión de práctica que al final considero que es muy importante, ¿no? Cómo nosotros es desde ese lugar, desde esa interioridad, desde esa práctica cotidiana, que si acaso alcanzamos algún sentido verdaderamente valioso de trascendencia. totalmente, totalmente. Mira, el camino místico es un camino complejo. Por supuesto, no es un camino santo. Eso Ujú. no debe confundirse. Esta es otra, quizás pueda ser algún tópico que podamos abordar, la santidad. Pero en este contexto no quiere decir un camino santo, sino un camino profundo, un camino esencialmente iniciático. Entonces, fíjate cuál es uno de los errores circunstanciales y más convencionales, precisamente desde el punto de vista organizacional, exotérico con X, foráneo, Ujú. ¿no? Em, del estímulo, ¿no? Que es necesario, pero organizacional, en definitiva. Pensar, por ejemplo, que las instituciones son las que inician. Pensar que te inician. Entonces dice, no, nosotros lo iniciamos. Bueno, hay un papel, ¿de acuerdo?
Claro. Hay alguna, tú hablabas de los rangos, hay alguna condecoración, ¿no? Que te colocas acá, pero por supuesto que esto pertenece al orden de lo material. Por lo Sí. demás, no tiene absolutamente ninguna validez en el campo de lo místico. Al contrario, quien puede, sí y solo sí, quien puede iniciarte eres tú. No hay otra forma. Y tú te inicias cuando tú realmente te, digamos, te encausas en el peregrinaje hacia el centro de ti mismo. No hay otra forma. Entonces, lo que sí hay es estímulos foráneos, es decir, desde afuera, que te invitan, ¿sí?, a mirar hacia adentro. Eso básicamente es lo que sucede. Entonces, claro, se tergiversan las cuestiones, por supuesto, cuestiones como el egoísmo, que habíamos hablado Mm. en ese extraordinario programa sobre el egoísmo, el predominar sobre el otro, tienen aquí también una influencia muy negativa y desvían más bien del camino o la senda hacia el entendimiento. Esto es una cuestión de entendimiento, de comprensión de uno mismo. Entonces, bueno, sucede con este tema de la mística eso. Entonces, como no te inician y tú te inician, así sucede otra serie de cuestiones, ¿no? Como no te despiertan, tú te despiertas y así. Todo en este caso se resume a ese yo soy que hablábamos. Eres tú, eres tú. Entonces ahí ya no hay otra, ya no hay otra cuestión y es algo muy complicado. Se dice muy fácil, Abel, lo decimos muy fácil aquí delante de estos micrófonos, pero es algo muy complejo, no alcanza la vida, creo yo, diría yo. Mira, yo creo que esto que tú dices me lleva a lo que sería para mí mi planteamiento conclusivo del día de hoy, ¿no? O sea, lo digo en dos dimensiones. Tú hablabas de algo que me cae en la locha hoy sobre el iniciarse verdaderamente. Y ese iniciarse verdaderamente no sucede únicamente cuando experimentas algún rito, sino en el Claro, momento en que ese despertar de conciencia es puesto en obra de alguna manera, empieza un trabajo, es decir, verdaderamente se inicia ese recorrido que toma este evento como un punto de inflexión. Y ujú, desde ese lugar, de eso que debe iniciar internamente, es que nosotros podremos exteriorizar parte de lo que ha sido nuestro recorrido y que en últimas es un esfuerzo que invita a otros a explorar en sí mismo. Que correcto. en el fondo es lo mejor que uno puede hacer. Invitar que el ejemplo de vida y el ejemplo de recorrido de cada uno de nosotros sea una invitación a que otros transiten su propio camino. Ese sería mi mensaje de conclusión del día de hoy. Esto es, y que además escuchándote me lo llevo como una reflexión personal, la comparto con ustedes, pero me lo llevo como una reflexión personal que desde esa sencilleza de lo que habías apuntado hay una enorme, enorme profundidad. Claro, claro, de en la simpleza hay belleza. Fíjate que es muy bello lo que tú dices, porque de hecho vamos a remitirnos otra vez a los instrumentos. Mm. Cada instrumento es distinto y cada instrumento se adecua a la morfología del cuerpo del ejecutante. Es decir, los mástiles de una guitarra son anchos y la tensión de las cuerdas a veces es muy rígida y muy dura para Mm. un guitarrista. Entonces él tiene que probar varias guitarras hasta que consigue la que se amolda a sus dedos, se amolda a la forma en la que toca, se ajusta, por supuesto, a la sonoridad que está buscando. La madera se ajusta el nivel de lo aceitoso o no que pueda ser, se ajusta a su comodidad. Y es ahí donde se vuelve uno con ella. Lo mismo sucede con el misticismo. Tú puedes, y tú lo decías muy bien, yo creo que eso es una reflexión también tremenda que nos llevamos. Eh, Tú puedes leer 150 libros al respecto de grandes iniciados o de grandes santos, inclusive el camino del Kadosh, el santo, el hombre santo. Tú puedes tratar de emularlo, inclusive tratar de personificarlo. Esto del alter ego. Tú puedes tratar de, pero sin embargo, en un momento te puedes sentir extraviado, confundido, porque no tiene los efectos que tú esperabas. ¿Por qué? Porque quizás estás emulando algo que no está dentro de ti. Pero basta que un día tú decidas liberarte un poco, experimentar la paz,
buscar la paz, estar en paz contigo mismo y tratar de escucharte, que es algo dificilísimo. Mira, si los cinco sentidos estos materiales nosotros los aplicáramos desde el punto de vista inmaterial en nosotros, nos Mm. escucháramos, nos palpáramos, nos, nos miráramos, imagínate qué belleza, o sea, en definitiva, esos cinco sentidos hacia adentro Ujú. pasan cosas extraordinarias, porque nunca, realmente casi nunca escuchamos nuestros pensamientos, los buenos y los malos, ni los conciliamos. Casi nunca vemos qué está pasando dentro de nosotros. Si cerramos los ojos es por alguna angustia, algún problema, para evitar alguna situación, pero no para tratar de ver qué hay cuando cerramos los ojos. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que están disgregadas, además, la meditación, qué sé yo, bueno, la psicología, las terapias en las que se induce al paciente que se descubre el mismo ahí en el diván, bueno, todo este tipo de cosas. Si hiciéramos eso, nos daríamos cuenta que lo místico está disgregado en todo, hermano, en todo, Abel. O sea, Así es. fundamentalmente es así. Entonces, es muy bello. Yo también me llevo a esa reflexión. Y bueno, nada, o sea, creo que ha sido un programa por demás interesante. Así es, No sé así qué es. opinas tú. No, yo estoy de acuerdo. Creo que hemos tocado temas bien profundos, presentados de una manera sencilla, pero que creo que al final nos habla a cada uno desde el momento y el lugar en el que nos encontramos y en últimas, esa es la invitación de Metanoia, ¿no? O sea, que podamos llegar a este tipo de reflexión, de descubrimiento que sea capaz de movilizar sobre todo ese deseo de expandir nuestra conciencia y de trascender lo que hoy conocemos. Así que, bueno, haz la despedida tú, Manuel. Bueno, nada, los invitamos a seguir atentos y atentas a nuestras publicaciones. Vamos a estar fortaleciendo el espacio en Instagram, está un poco abandonado, pero bueno, en lo sucesivo iremos haciendo lo propio. Vamos a tener eventualmente invitados en Así diversas es. áreas de las dimensiones cognitivas del conocimiento. Y bueno, nada, mucha metanoia para ustedes. Así es.